Hola, soy Rolando Zapata Maraví, docente de la asignatura Base de Datos. Hoy aprenderemos cómo agregar tablas a nuestra base de datos creada en Microsoft SQL Server. Anteriormente ya habíamos definido la base de datos cartera docente, habíamos creado esta base de datos y también habíamos detectado y estudiado cuáles son los archivos que la componen. Recordemos que los archivos que componen una base de datos viene a ser un primario, un secundario y también registro de transacciones. También haciendo hincapié que para poder crear una base de datos necesito como mínimo tener un archivo primario y un archivo de transacciones o un registro de transacciones. Los archivos secundarios vienen a ser opcionales. Lo que vamos a hacer ahora es crear tablas dentro de esta base de datos. Las tablas son el equivalente a las entidades que nosotros hemos detectado anteriormente en el diseño lógico. Vamos a recordar un poco el diseño lógico que teníamos sobre la base de datos. Este es el diseño lógico que habíamos creado anteriormente. Tenemos la entidad docente, tenemos la entidad profesión, tenemos la entidad asignatura y la entidad intermedia docente asignatura. Vamos a llevar estas entidades a tablas dentro de nuestra base de datos en Microsoft SQL Server. Empecemos. Para que nosotros podamos crear una tabla, tenemos que ubicarnos dentro de la base de datos cartera docente en una carpeta especial denominada Tables. Vamos a verlo por aquí. Aquí tengo la base de datos cartera docente. Voy a desplegar en el más que aparece a la izquierda y dentro voy a encontrar la carpeta Tables. Esta carpeta Tables va a contener todas las tablas que nosotros vamos a ir creando poco a poco. Para que nosotros podamos crear una nueva tabla, vamos a aplicar clic derecho aquí en la carpeta Tables, ahí mismo, y luego vamos a seleccionar la opción Table. Vamos a esperar un momento a que cargue el diseñador. Una vez que tenemos listo el diseñador, vamos a poder apreciar algo similar a una grilla, donde nosotros tenemos principalmente tres secciones. El nombre de la columna, que es donde vamos a colocar cada atributo, el tipo de dato, y también si permite o no permite valores nulos. Estas dos últimas secciones lo vamos a ver con más detalle dentro de un momento. Empecemos entonces. Voy a tratar de acoplar el diseño lógico que ya teníamos junto con el SQL Server para que se pueda crear de una manera más sencilla las tablas de la base de datos. A ver, nosotros aquí tenemos la entidad docente. Lo que se recomienda siempre es que empecemos a crear tablas utilizando este diseñador. ¿Okay? Este diseñador nos permite crear tablas de una manera fácil, de una manera sencilla. Pero nosotros también podemos utilizar maneras alternativas que te voy a enseñar en los próximos videotutoriales. Muy bien, voy a empezar creando la entidad docente. Para poder crear la entidad docente, lo primero que tengo que hacer es trasladar todos sus atributos dentro de esta sección. Es decir, desde el DNI hasta nombres, apellidos, hasta el nombre breve, voy a trasladarlo a esta sección. Lo único que tengo que hacer por el momento es escribir. Vamos a colocar ahí DNI. Una vez que escribimos DNI, vamos a presionar Enter para poder bajar a la siguiente línea. Y pasamos todo lo que nosotros ya habíamos identificado dentro del diseño lógico. Nombres, apellido paterno, apellido materno. ¿Qué más tenemos? Género, fecha de nacimiento, correo electrónico personal, correo electrónico institucional. Tenemos sueldo, tenemos años de experiencia. Tenemos calificación y también tenemos nombre breve. Muy bien, voy a hacer un poco de espacio aquí para que se pueda visualizar mejor. Una vez que nosotros hemos trasladado todos los atributos de nuestra entidad docente al SQL Server, lo que tenemos que hacer es identificar los tipos de datos. Los tipos de datos, según el material de trabajo que nosotros tenemos, a nivel general vienen a ser 4. El tipo de dato numérico, que representa, como su nombre lo indica, números. El tipo de dato texto o el tipo de dato cadena. Tenemos también el tipo de dato fecha y el tipo de dato lógico. Este último tipo de dato lógico permite representar valores verdadero o falso. Muy bien. Recordando entonces un poco,
voy a colocarlo aquí para poder hacer una mejor explicación. Dentro del material nosotros tenemos el tipo de dato numérico, el tipo de dato texto, el tipo de dato fecha y el tipo de dato lógico. ¿Ok? Recordemos también que en el argot de base de datos nosotros podemos llamar a texto o a los tipos de datos texto como cadenas. ¿Ok? Es muy utilizado en realidad ese término. Cuando vemos un texto normalmente le indicamos o le decimos que es una cadena. Muy bien. Estos vienen a ser tipos de datos generales, vienen a ser tipos de datos genéricos que nosotros hemos explicado en el material de trabajo. Sin embargo, cuando nosotros trasladamos nuestro diseño lógico a nuestro diseño físico en SQL Server, ya no podemos utilizar tipos de datos genéricos, como son estos 4, sino tenemos que empezar a utilizar tipos de datos un poco más específicos. Estos tipos de datos específicos lo vamos a encontrar dentro de SQL Server y dentro de cualquier otro sistema gestor de base de datos. Muy bien, empecemos a analizar entonces. A ver, voy a empezar por algo sencillo para poder facilitar el aprendizaje y vamos a trabajar aquí primero con el nombre o los nombres como indica ahí. Los nombres vienen a ser un tipo de dato texto, ¿ok? Viene a ser una cadena, viene a ser un texto. Obviamente no puede ser un número, tampoco puede ser una fecha, ni tampoco un valor lógico. Ahora, el tipo de dato texto que ven en pantalla viene a ser un tipo de dato genérico, un tipo de dato general. En cambio, cuando nosotros trabajamos dentro de SQL Server, tenemos que asignar un tipo de dato específico. Para que nosotros podamos representar textos a nivel muy específico dentro de SQL Server, principalmente podemos utilizar char y varchar. Digo principalmente porque existen algunas otras variantes, pero en este caso vamos a trabajar con las principales y vamos a ver que las siguientes no van a ser tan complicadas de poder aprender. Muy bien, para poder representar textos, nosotros utilizamos char o varchar. ¿Cuál es la diferencia entre un char y un varchar? Muy sencillo en realidad. El varchar normalmente se utiliza cuando tenemos textos de longitud variable. Repito, de longitud variable. Justamente también por eso viene var, ¿no? De variable. Vamos a colocar ejemplos y un caso. Si nosotros estamos trabajando con los docentes, nosotros tenemos ahí los nombres. Los nombres vienen a ser textos de longitud variable. Por ejemplo, si nosotros tenemos Juan, Juan tiene una longitud de 4 caracteres. Si nosotros tenemos María, María tiene una longitud de 5 caracteres. Si nosotros tenemos Ami, tiene una longitud de 3 caracteres. Si nosotros guardamos nombres compuestos, como por ejemplo Juan Carlos, tendrá mayor cantidad de caracteres. Entonces, lo que quiero tratar de decir es que los nombres vienen a tener longitud variable. Si tenemos longitud variable, el tipo de dato texto más adecuado vendría a ser varchar. ¿Okay? Entonces, nosotros vamos a colocar aquí, al lado derecho de nombres, en la segunda columna, varchar. ¿Okay? Dentro de los paréntesis que acompañan al tipo de dato varchar se encuentra un número. Ese número indica la cantidad máxima de caracteres que nosotros podemos almacenar. Por ejemplo, si nosotros dejamos varchar de 50, como sugiere la pantalla, en este caso estaríamos comprendiendo que a lo mucho podríamos almacenar nombres con 50 caracteres. Yo creo que 50 caracteres es demasiado. No creo que un nombre, ya sea pues compuesto de una sola palabra, de 2 o de hasta 3 en algunos casos, llegue hasta 50 caracteres. No creo. Yo creo que lo más adecuado para este caso sería trabajar con 40, quizás también con 30, pero yo creo que 15 o 20 sería un poco mezquino. Yo creo que podríamos tener problemas en ese caso. Lo más adecuado para los nombres y lo que sugiero y recomiendo es asignar pues entre 30 y 40 caracteres. Si nosotros colocamos ahí varchar de 40, estamos indicando que vamos a poder guardar nombres de a lo mucho 40 caracteres. Siempre hay que tratar de que nos sobre un poco, pero tampoco demasiado. A veces mis alumnos me dicen, profesor, ¿y si le colocamos un varchar de 700 o un varchar de 500, está bien? Bueno, de funcionar va a funcionar, pero el detalle es que va a haber un desperdicio, porque 700, 500, 250, para los nombres creo que sería demasiado, sobraría mucho espacio ahí.
Muy bien, vamos a aplicar el mismo análisis con el apellido paterno. El apellido paterno viene a ser un texto. Y si es un texto, tengo que empezar a ubicar cuál es el tipo de dato específico que quiero utilizar en SQL Server. Podría ser un char o podría ser un varchar. En este caso, el apellido paterno o los apellidos paternos tienen una longitud variable. Por ejemplo, si estamos hablando de Ruiz, Ruiz tiene 4 caracteres. Si estamos hablando de mi apellido, Zapata, tiene 6 caracteres. ¿Ok? Si nosotros estamos hablando de un apellido como Rodríguez, tendrá mayor cantidad de caracteres. Teniendo en cuenta que también podrían haber apellidos paternos compuestos, ¿ok? Podemos concluir de que el apellido paterno tiene longitud variable. Algunos tendrán 3 caracteres, otros 4, otros 6, otros 8, otros de repente un poquito más, un poquito menos. Todos los apellidos tienen en su mayoría longitud variable. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar un tipo de dato varchar. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto sería el tamaño máximo sugerido? Yo creo que 30 sería suficiente. Creo que colocar 10 o colocar 15 podría generar cierto riesgo. Lo más adecuado y lo que sugiero en este caso es utilizar 30. ¿Okay? Profesor, y si colocamos 20, podría ser, pero siempre hay que meditar que podrían existir algunos apellidos un poquito extensos y bueno, en esos casos quizás podría quedar un poco corto colocar 20. Entonces lo que yo sugiero por aquí es utilizar varchar de 30, ¿no? Colocar varchar de 70, de 100 creo que sería demasiado. En este caso, si utilizamos varchar de 30 para el apellido paterno, creo que lo más lógico sería aplicar el mismo tipo de dato para el apellido materno. Así que voy a colocar aquí también varchar de 30. Dicho sea de paso, no es necesario siempre estar escribiendo el tipo de dato. También lo podemos seleccionar de aquí, de esta lista. Podemos seleccionar el tipo de dato y luego colocar aquí la longitud o si desean escribirlo como lo he estado haciendo. Muy bien, vamos con el siguiente atributo, el género. El género se refiere a si es masculino o si es femenino. El tipo de dato va a depender de lo que nosotros queremos almacenar. Por ejemplo, si nosotros queremos guardar solamente la M de masculino y la F de femenino, vamos a tener siempre un solo carácter, ya sea M o ya sea F. En ese caso, como es un solo carácter y no va a haber ni 2 ni 3, siempre va a haber uno, estamos hablando de que el género tendría una longitud fija. Y si nosotros tenemos una longitud fija, lo más adecuado sería trabajar con un char. ¿Ok? Eso es siempre y cuando nosotros queremos guardar M o F, un solo carácter. Pero en cambio, si nosotros queremos guardar masculino o queremos guardar femenino, quizás podamos tener una cantidad de caracteres diferente. ¿Ok? Entonces ahí de repente podríamos pensar en un varchar. ¿Ok? Si nosotros queremos guardar, por decir, varón o mujer, creo que en ambos tienen 5 caracteres. Entonces podríamos utilizar también un tipo de dato que permita longitud fija. ¿Ok? Muy bien. En este caso, y para este escenario, voy a trabajar con un char de 1. ¿Por qué un char de 1? Porque solamente voy a guardar M si es masculino y F si es femenino. Siempre voy a guardar una sola letra. Entonces, como siempre va a ser una sola letra, se recomienda un tipo de dato que admita longitud fija como char. Y sería entre paréntesis 1, porque siempre voy a almacenar un solo carácter. Muy bien. Con los tipos de dato fecha existen varias alternativas. ¿Okay? Una alternativa muy común y que por ahora que estamos empezando vamos a utilizar es el tipo de dato date. Date te permite almacenar fechas, te permite guardar fechas, pero también existe una ligera variante que es el date time. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia? Muy sencillo. El date solamente almacena fechas. El datetime te permite almacenar la fecha junto con la hora. Si estamos hablando de la fecha de nacimiento de los docentes, no creo, pues, para el caso que estamos abordando, que necesitemos almacenar la hora de nacimiento. Suficiente creo que es con la fecha, pero la hora no creo que sea necesario. Quizás para otro escenario, como de repente, si queremos almacenar datos de los recién nacidos de un hospital, quizás en ese caso sí interesa guardar la hora de nacimiento.
Pero si estamos hablando de docentes, yo creo que con guardar solo la fecha es suficiente. Podemos utilizar entonces el tipo de dato date, ¿ok? El tipo de dato date. Muy bien, vamos con los correos. Tenemos un par de correos, el correo personal y también tenemos un correo institucional. En este caso, los correos electrónicos existen de diversos tipos. Hay algunos que forman su correo electrónico con sus apellidos, paterno y materno, y luego seguido de su nombre. Hay algunos que colocan su fecha de nacimiento, otros colocan su cargo, otros colocan algún apelativo. Es decir, hay mucha variedad en los correos electrónicos. De todas maneras, creo que los correos electrónicos no tienen una longitud fija, tienen una longitud variable. Entonces, para poder almacenar datos o texto que tiene una longitud variable, utilizamos, como ya lo indicamos, varchar. Lo que tenemos que analizar ahora es la longitud. ¿Qué longitud le colocamos? Yo creo que 10 hasta 15 podría quedar un poco corto. Yo sugiero trabajar con 30 o 40 en este caso, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es colocar un varchar de 40, ¿ya? Podría parecer un poco excesivo, sí, podría parecer, pero creo que no va a haber mucho desperdicio. Creo que va a sobrar algunos caracteres y es mejor que nos sobre un poco a que nos falte en este caso, ¿ya? Pero si colocamos un varchar de 30, tampoco lo veo mal en realidad. Lo que sí veo con cierta, de repente, con cierta exageración, vendría a ser colocar un varchar de 150, un varchar de 200, que sería demasiado para un correo electrónico. Muy bien. Si nosotros utilizamos aquí para el correo electrónico personal un varchar de 40, creo que lo más lógico es utilizar lo mismo para el correo institucional. Un varchar de 40 también. Perfecto. Continuamos ahora con el sueldo. En el caso del sueldo viene a ser un valor numérico, ¿ok? A nivel general, el sueldo vendría a ser un valor numérico, un tipo de dato numérico. Para poder guardar valores que representen datos monetarios como el sueldo, el precio de un producto u otros similares, SQL Server nos provee un tipo de dato especial llamado money, ¿ok? Y también pues nosotros tenemos una variante como small money, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que el small money tiene un menor rango que el money. El money tiene un rango mucho más extenso y el small money tiene un rango más pequeño. Esa es la principal diferencia entre los dos. Como los sueldos de los docentes no van a ser en este caso valores demasiado grandes, no estamos hablando pues de valores con 8 o 9 cifras, ¿no? Van a ser más pequeños. Yo creo que lo más adecuado sería utilizar un tipo de dato small money. Muy bien. Continuamos por aquí. Los años de experiencia. En el caso de los años de experiencia, vendría a ser un tipo de dato numérico, para que nosotros podamos almacenar tipos de datos numéricos. Tenemos algunas variantes interesantes dentro de SQL Server. Así como expliqué hace unos momentos de que los tipos de dato texto o los tipos de datos cadena, ¿no? Principalmente en SQL Server se representan con varchar y también con char, ¿ok? Algo parecido a esto sucede también con los valores numéricos. El tipo de dato general viene a ser texto. El tipo de dato general viene a ser numérico. Los tipos de datos específicos para SQL Server vienen a ser char y varchar para los textos o cadenas. Y para los tipos de datos numéricos nosotros tenemos algunas variantes como por ejemplo tinyInt, smallInt. También nosotros tenemos int y también nosotros tenemos bigInt. ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos? Bueno, están ordenados de menor a mayor y cabe señalar que todos estos tipos de datos que estoy colocando aquí en rojo vienen a ser tipos de datos que almacenan valores numéricos enteros, ¿ok? Valores numéricos enteros. No almacenan valores numéricos con decimales. Eso los vamos a ver más adelante. Ahora, muy bien, ¿cuál es la diferencia un poquito más exacta entre ellos? Que por ejemplo, el tinyInt se utiliza para guardar números entre 0 y 255. Ese es el rango que tiene. El smallInt es un poquito más grande. SmallInt va a ir desde
menos 32.768 hasta 32.767. Ese sería el rango que tiene small int. ¿Ok? Ahora, el int es más grande todavía que el small int. Va desde menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1. Y en el caso del big int sucede lo mismo. Él es mucho más grande que los demás, va desde menos 2 a la 63 hasta 2 a la 63 menos 1. ¿Ok? En ese caso tenemos 4 variantes para poder trabajar con tipos de datos numéricos enteros. Yo creo que lo más adecuado sería utilizar un tipo de dato tinyInt para los años de experiencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso una persona en primer lugar nunca va a tener años de experiencia en negativo. Y 2, no creo pues que llegue a 255 años de experiencia. Entonces, lo más adecuado, lo más acertado, vendría a ser trabajar con un tipo de dato tinyInt. ¿Ok? Si nosotros requeremos guardar números con valores mucho más grandes, podemos ya pensar de repente en un small int, en un int o en un big int. Pero siempre hay que tratar de hacer que el tipo de dato se acople al atributo que nosotros estamos guardando o que estamos creando. Porque a veces mis alumnos me dicen, profesor, ¿y si utiliza para los años de experiencia un big int que es mucho más grande, sería correcto? Bueno, en realidad sí funciona, no vamos a negar eso. La base de datos sí va a funcionar, pero el detalle es que existe mucho desperdicio, porque el big int es un rango demasiado grande para lo que queremos guardar dentro de años de experiencia. Entonces, en eso debemos tener cuidado y debemos reflexionar siempre. Muy bien, entonces vamos a escribir por aquí tinyInt. Vamos con la calificación. En este caso vamos a asumir que las calificaciones de los docentes se guardan con una sola letra. A, B, C, D, E, por ejemplo. Si vamos a almacenar solo una letra, solo un carácter, tenemos longitud fija. Y si tenemos longitud fija, utilizamos char. Y si tenemos un solo carácter, vamos a colocar dentro de los paréntesis 1. Char de 1. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos? A ver, ahora vamos a trabajar con un nombre breve. Este nombre breve viene de profesión. Es una llave foránea que viene desde la tabla profesión. ¿Okay? Entonces, las profesiones lo vamos a guardar con un nombre breve de 4 caracteres. Vamos a definir esta regla, ¿ok? Ya que en el caso no nos brinda mayores detalles sobre esto, ¿ok? Vamos a definir una regla de que los nombres breves se van a guardar siempre con 4 caracteres, ¿no? Los nombres breves de cada profesión. Si siempre van a ser 4 caracteres, ¿ok? Y es una longitud fija, entonces lo más acertado sería utilizar un char, ¿ok? Vamos a colocar aquí char de 4. ¿Ok? Recordemos, esta regla lo estamos creando ahora, ya que el caso no nos brinda mucho detalle sobre eso. Estamos asumiendo que el nombre breve de las profesiones siempre van a tener 4 caracteres, ni más ni menos, siempre van a tener 4. Si es longitud fija, entonces vamos a utilizar un tipo de dato char. Y como van a ser 4 caracteres, vamos a colocar entre paréntesis 4. ¿Ok? Muy bien. Para ya ir terminando esta sección, la última columna simplemente indica si es que el atributo indica o tiene o permite o no permite valores nulos. ¿Ok? Por ejemplo, el DNI no puede quedar vacío, no puede permitir valores nulos porque sencillamente es llave primaria. Entonces, de una vez le voy a quitar el check por aquí y aquí nos está faltando todavía el DNI. He dejado el DNI para el final, ¿por qué? Porque aquí tenemos que hacer un análisis un poquito más exhaustivo. ¿En qué sentido? A primera impresión, nosotros podemos saber que un DNI se compone de 8 números. Y si tiene 8 números, podríamos pensar con mucha lógica de que tenemos que utilizar un tipo de dato numérico. ¿Ok? Pero sin embargo, la teoría y las buenas prácticas nos indican lo siguiente. Solamente utiliza un tipo de dato numérico si es que vas a realizar algún tipo de operación. Es decir, nosotros vamos a sumar valores de los DNIs, no creo. Vamos a sacar el promedio de los números de DNIs, no creo. ¿Ok? Vamos a ordenar por DNI, para este caso no creo. ¿Ok? Normalmente los ordenamientos se dan pues por los apellidos o por los nombres. ¿Ok? Entonces, si no vamos a hacer
sumas, restas, ordenamiento, algún tipo de operación similar con el DNI, lo más adecuado sería utilizar un tipo de dato texto. Repito, solo utilizamos números cuando queremos hacer operaciones con el dato. Pero si no vamos a hacer operaciones, lo más recomendable es utilizar un tipo de dato texto. Si no vamos a hacer operaciones con el DNI, puedo utilizar un tipo de dato texto. Y lo más adecuado vendría a ser un char de 8, como de repente ya nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el DNI, todos tienen una longitud fija. Todos los DNIs tienen una longitud fija. Entonces apunta a un char. Y si todos van a tener 8 dígitos, ni más ni menos, ¿ok? Lo más adecuado sería pues utilizar char de longitud 8, como está dentro de la pantalla. ¿Ok? Muy bien. Continuemos entonces. A esto le vamos a aplicar llave primaria. Para aplicar llave primaria le podemos dar clic derecho por aquí y seleccionamos la primera opción que dice Set Primary Key. Y para poder identificar la llave vamos a ver que aquí aparece un icono. ¿Ok? Sobre los demás datos, el caso no indica mucho si son opcionales o no, salvo con el correo electrónico personal. Voy a volver un momento a la diapositiva. Y aquí he colocado, ¿no?, esa sección en el primer elemento, ¿no? Esto está dentro de las consideraciones del material educativo que nosotros tenemos, ¿no? Existen algunos docentes que no cuentan con el correo electrónico personal. Es la única observación que nos dan sobre los datos de los docentes. El resto está trabajando con las otras entidades. A ver, veamos. Si el correo electrónico personal puede quedar vacío, o como dice el ejercicio, podrían haber docentes que no tienen correo electrónico personal, quiere decir que puede admitir valores nulos. Y si puede admitir valores nulos, tendría que dejar el check aquí. ¿Ok? De los demás los voy a quitar porque no creo que exista un docente que no tenga nombre, el nombre es necesario, al igual que los apellidos. No puede haber un docente que no tenga género o que no tenga fecha de nacimiento. ¿Ok? Ahora, no puede haber un docente que no tenga correo institucional, ¿no? Y lo mismo va a suceder con los demás, ¿no? Según el ejercicio, solamente nos indica que existen algunos docentes que podrían no tener correo electrónico personal. Es por eso que estoy dejando el check aquí. En resumen, nosotros podemos indicar aquí que el correo electrónico personal es el único dato que podría permitir valores nulos, el único. Es por eso que estoy dejando aquí el check, ¿no?, que indica que es un valor opcional. Puedo dejarlo como nulo o podría ingresar algún valor. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí ya tengo definido los tipos de datos de cada atributo, ¿ok? Y también ya tengo definido la llave primaria y tengo aquí si permite o no permite valores nulos. ¿Ok? Ahora, lo único que nos falta es guardar la tabla. Para guardar utilizamos el disquete, como se hace en la mayoría de programas, ¿no? Utilizamos el disquete que está por aquí. Le damos clic ahí y vamos a escribir el nombre. En este caso vendría a ser docente. Damos clic al botón OK o presionamos Enter y ya vamos a tener almacenado nuestra primera tabla dentro de nuestra base de datos cartera docente. Aquí aparece el nombre. Si nosotros queremos visualizarlo aquí y no aparece, no debemos de preocuparnos porque SQL Server no actualiza esta carpeta de forma automática, sino nosotros tenemos que hacerlo de forma manual, al menos ahora que está desplegada la carpeta. Para poder actualizar esto, simplemente clic derecho y vamos a la última opción, que dice Refresh. Y ahí vamos a poder apreciar que está la tabla docente. Si deseamos investigar un poquito más, podemos darle clic al más, podemos ver las columnas y vamos a ver que aquí se tiene los nombres de cada columna con su respectivo tipo de dato, ¿no? Incluso indica aquí si es una llave primaria, si admite o no admite valores nulos, ¿no? Y todos los detalles por cada columna. Muy bien, lo que acabamos de hacer es crear una tabla para nuestra base de datos cartera docente. En los siguientes tutoriales completaremos las demás tablas y también aprenderemos a relacionar. Eso es todo por el momento. Muchas gracias. Hasta la próxima.